Buenos días. Buenos días. Buenos días, doctor Donaire, ¿cómo está? Buenos días. Le saluda la licenciada Carmen Montes de Sanidades Internacionales. Buenos días, licenciada. De acuerdo al pedido del doctor Rigoberto este fin de semana, se quedó a hacer una breve revisión de la situación actual de lo que es el monkeypox en el mundo y cuál es el papel que debemos tener para prepararnos nosotros como país ante un ingreso inminente si es que fuera de esta enfermedad, ¿no? En ese contexto, el día de hoy va a hacerse una presentación de tres temas puntuales. La doctora Ley Solari, infectóloga del Centro Nacional de Salud Pública, hará el tema sobre aspectos relacionados a la situación actual del monkeypox en el mundo y aspectos relacionados a la microbiología misma del virus. Voy a seguir yo para poder darle algunos aspectos generales en relación a las características clínicas y el diagnóstico laboratorio. Y finalizará el licenciado Yonilucho con lo más importante, ¿no? Aspectos relacionados al manejo de las muestras biológicas para el diagnóstico del monkeypox. En ese contexto vamos a dar inicio en aras de la puntualidad y de poder ser más eficientes con el tiempo indicado de la presentación del día de hoy, y voy a dar paso a la doctora Lely Solari para que pueda presentar el tema. Listo, doctor. Muchísimas gracias por su apoyo en esta nueva situación que tenemos, que es el caso de la viruela del mono, ¿no? Le agradecemos todo apoyo que nos está dando a nosotros como Sanidades Internacionales y como ya le venimos recalcando a todo el equipo de Sanidades Internacionales. Es muy importante que todos estemos presentes, tanto personal asistencial como administrativo, porque el conocimiento que vamos a recibir en este momento y en esta capacitación nos va a servir tanto para el manejo como también para el conocimiento de este nuevo problema que tenemos a nivel mundial, ¿no? Excelente, muchas gracias. Buenos días con todos. Mi nombre es Lely Solari y les voy a voy a tratar de ser breve en aras del tiempo, sabemos que es lunes. Vamos a tratar de ser breves con la presentación. Bueno, comenzar comentándoles, ahorita vamos a colgar la presentación, comenzar comentándoles que el virus de la viruela del mono es un virus con varias particularidades. Nosotros tenemos como referente internacional a un comité que se llama el Comité Internacional de Taxonomía Viral. Este comité está compuesto por científicos virólogos de todo el mundo que nos explican un poco cuáles son las características de los virus que son potencialmente patógenos para los humanos y que nos interesan porque pueden tener repercusiones a nivel epidemiológico. Sí, entonces les decía que este Comité Internacional de Taxonomía Viral ya nos ha explicado algunas características de este virus de la viruela del mono. No sé si pueden ver mi pantalla. Sí, se le puede ver. Hola, ¿sí? ¿Se puede ver la pantalla? Sí, se puede ver. Ya, muchísimas gracias. Entonces, le decíamos que este virus tiene algunas particularidades, digamos, biológicas que tenemos que conocer. En primer lugar, es un virus ADN, ¿ya? Los virus ADN son virus más complejos que los ARN, como ARN, por ejemplo, el virus de la influenza, el virus del SARS, tienen otras particularidades. Este es un virus ADN, es más grande, es más complejo. Ahora vamos a ver qué implicancias tiene esto.
y es de la familia Pox, del género Orthopox, que son todos los virus de la viruela. Entonces, este virus, como ustedes ven, ha ido moviéndose desde, bueno, fue descubierto en el año 58, pero luego su clasificación ha ido moviéndose hasta el 2019, y ahí ustedes pueden ver en la primera caja todos los nombres que tiene, a qué familias y especies que pertenecen. No avanza, ¿Está avanzando la presentación? Doctora, no avanza. Tiene que salir otra vez. Tengo que salir. Sí. Dejen compartir y luego voy a compartir. Ay, disculpen que estamos, creo que pongo todo tu contenido. Sí. ¿Qué señalo? No, esto no. A ver, Ay. Creo que si dejo de poner la presentación, Ahí, ya ahí sí, pueden ver. ya sí. Bueno, lo voy a dejar ahí para que pueda pasarse las diapositivas. Entonces estábamos diciendo que es esta familia, y en la primera caja ustedes ven ya ahora a qué familia, género, subgénero, orden pertenece. Entonces, las características, le decía que es un virus ADN, es endémico en 11 países de África. Entonces, hay 11 países de África que normalmente algunos tienen 20 casos al año, otros tienen 500 casos al año, hay incluso el Congo que tiene más de 1000 casos al año y reporta 60, 70 muertes al año. O sea, esta transmisión normalmente se viene dando desde hace décadas. Y lo que tienen que conocer es que hay dos clados genéticamente distintos. O sea, les digo que están en 11 países de la África, pero no son exactamente los mismos virus. Hay dos clados que son genómicamente bien diferenciados. El del África Central, que es la cuenca del Congo, que es donde le digo que reportan más de 1000 casos anuales y hay 60, 70 muertes al año. Y el del África Occidental, que es un clado distinto y aparentemente es más benigno, el del África Occidental. El del Congo siempre ha causado enfermedades más graves y se piensa que es más transmisible, pero el del África Occidental normalmente tiene digamos, una letalidad menor. Entonces, esto es importante. El brote actual es del clado del África Occidental, o sea, del más benigno. Les decía que este virus se descubrió en 1958, pero ya en 1970 se transmite, se evidencia, se confirma la transmisión de humano a humano. Y todos esos países del África son los países endémicos, pero lo importante es que el clado del África Occidental, les decía que tiene una letalidad del 3%, aparentemente menos transmisible, y es el que tenemos ahorita circulando en el mundo, mientras que el del Congo tiene una letalidad del 10% y aparentemente es más transmisible. Ahora, cuando se emitió una alerta por este virus, nosotros, obviamente a todos, y nos sigue preocupando muchísimo la posibilidad de que entre. ¿Por qué? Porque hay algunas similitudes con SARS-CoV-2, que es el virus de la COVID-19 que tantos problemas nos ha dado, ¿no? Los dos son virus exóticos de rápida propagación a nivel global. Ahorita ya vamos a ver que está en 24 países, ha producido más de 240 casos y se ha propagado rápidamente este virus de la viruela del mono, igual que el SARS. Otra cosa que tienen en común es que no hay inmunidad comunitaria. O sea, desde 1970 ya nosotros no vacunamos contra la viruela. La vacuna contra la viruela es efectiva también contra esta viruela del mono, pero desde 1970 nosotros la hemos dejado de colocar. Así que las personas que tienen 50 años o menos no han recibido esta vacuna. Otra cosa que es similar es que deberíamos ser capaces de controlar el brote antes de que ocurra la transmisión comunitaria masiva. Hay países que lo han logrado y nosotros, ahora con todas las herramientas que tenemos, debemos de ser capaces, si es que entran casos, de controlarlo rápidamente. Y ahora les voy a decir por qué. Lo otro que es importantísimo
importantísimo, y ahí entran ustedes, es que el control es a través del sistema epidemiológico, obviamente, pero lo más importante es el primer nivel de atención, el primer contacto con el paciente. Y en los puntos de entrada al país, obviamente debe haber una digamos, conciencia de que podrían estar apareciendo estos casos, y entonces hay que activamente estar pendientes de que cualquier paciente que pudiera corresponder a alguno de ellos. Entonces, claro, a nivel central nosotros hacemos las coordinaciones, etcétera, pero lo más importante es el primer punto de contacto, la puerta de entrada. Obviamente las dos son una amenaza a la salud pública, y las dos son diagnosticadas mediante metodología molecular. Ustedes recuerdan que cuando comenzó el SARS-CoV-2 no teníamos el laboratorio, ahora felizmente hay laboratorios moleculares en todas las regiones, y apenas nosotros tengamos, ya hemos solicitado los reactivos para el viruela del mono, apenas los tengamos, los vamos a distribuir en la red de laboratorios. Ahora, lo más importante, no se visualiza, ¿dice? ¿No se ve? ¿No se ve? Perdón, ¿están viendo mi pantalla? Doctora, por favor, tiene que darle a presentar ahora en el icono que está con la flecha arriba para poder visualizar su PPT. Pues, sí se ve, pero chicos, se ve como una presentación que no. A ver, perdón, vamos a tratar de solucionar. Hay un temita con la presentación que no Sí, sé qué lo que pasa. pasa es que como es Google Meet y el otro es PowerPoint Office, Windows con Google, a veces hay conflicto. Bueno, les decíamos que así como hay algunas similitudes, hay cosas que son muy parecidas entre los dos virus, hay también algunas diferencias muy, muy importantes. Y yo creo que las diferencias hay que entenderlas, hay que conocerlas para tener una idea de cómo esto podría, digamos, tener repercusión en nuestro país. ¿Sí? ¿Ya ahora se ve? Ya, muchísimas gracias por avisar. Entonces, lo que les decía es que las diferencias, bueno, habíamos hablado de las similitudes, ahora vamos a hablar de las diferencias. Es que acuérdense que el SARS era un virus ARN. Entonces, al ser virus ARN tenía una tasa de mutación altísima. Entonces, acuérdense que primero vino el virus primigenio, después vino la alfa, después vino para nosotros la lambda, la gamma que era la brasilera, la delta, luego la omicron. Entonces este virus evoluciona muy rápidamente porque es un virus ARN, igual que el virus de la influenza, o sea, cambia y se va adaptando y va evolucionando. El ser un virus ARN, en el caso de la viruela del mono, hace que el virus sea mucho más estable. O sea, sí tiene una evolución, pero es una evolución más, digamos, menos agresiva, menos rápida y menos efectiva. Ahora, el virus del SARS-CoV-2, por otro lado, tiene un receptor muy digamos, muy específico para la célula humana, ¿no? Que es el receptor del AC2 con su proteína espiga, pero en el caso del virus de la viruela del mono el receptor no es tan específico, y por eso es que puede contagiar al mono, como puede contagiar al humano, como también podría contagiar a otros animales. Entonces también hay que estar pendiente de eso, ¿no? De animales que tengan digamos que verrugas o tumores o cosas raras, también hay que estar alerta de eso. Entonces, la transmisión en el caso de la COVID-19, muy poca transmisión por contacto, más regular transmisión por gotitas, pero la transmisión más importante ha sido por aerosoles, y por eso ha sido tan difícil de controlar. Porque una persona que entra a un ambiente, tose, el virus va a estar flotando en el aire por horas. Y eso es la transmisión por aerosoles. En cambio, en la viruela del mono, aparentemente la transmisión más importante ha sido por contacto directo, incluyendo los comites y los fluidos corporales. O sea, por tocar a una persona o su ropa o sus líquidos corporales, y menos por gotitas y mucho menos por aerosoles. Hasta ahorita no hay casos que se hayan reportado, digamos, con pruebas científicas de que se ha transmitido en algunos de estos casos por aerosoles.
La transmisión sexual no se sabe si se está dando, pero lo que sí se sabe es que la gran mayoría de estos casos ha sido por contacto. Entonces, obviamente, la propagación debería poder ser controlada. El SARS-CoV-2 recién lo hemos conocido, o sea, es algo que recién ha emergido. En cambio, esta viruela del mono la conocemos durante años. Es una zoonosis, como les decía, está presente en 10 países del África de manera regular. Ahora, el SARS-CoV-2, por esta característica de su transmisión por aerosoles, es primariamente respiratoria y también ataca primariamente los pulmones. Sin embargo, el virus de la viruela del mono, ustedes han visto que se transmite por contacto y primariamente ataca la piel, ¿no? Ahora, otra cosa importante es que al principio de la pandemia no había vacuna contra el SARS-CoV-2, pero ahora nosotros tenemos una vacuna que, como les digo, es efectiva, que es la vacuna contra la viruela del humano. La vacuna contra la viruela del humano es 85% efectiva contra esta viruela del mono. Entonces, ya se están colocando vacunas para los contactos y ya nosotros también hemos hecho la solicitud para que nos llegue lotes de vacunas, ¿no? Ahora, existen algunos antivirales con potencial de acción contra esta viruela del mono en casos muy graves, pero todavía no se ha presentado ningún caso grave. Pero lo más importante es que de un paciente, de un caso infectado con SARS-CoV-2, o sea, con la COVID, ese paciente en promedio contagiaba a 3 al principio de la pandemia. Cuando vino la ola de Delta, un solo paciente contagiaba a 6 en promedio. Y con la ola Omicron, un solo paciente contagiaba a 9. Por eso es que la epidemia ha sido explosiva. En cambio, con la viruela del mono, un solo paciente contagia a 1.2, 1.3. O sea, ni siquiera dobla el contagio. Y eso es importante porque, como nos da tiempo, no es una epidemia así explosiva, nos da tiempo de actuar, deberíamos ser capaces de controlar. La contención debería ser probada. Entonces, hasta ayer ya eran 24 países. A la derecha ustedes ven los países donde ya han sido confirmados casos. El país que tiene más casos confirmados es España, luego viene Reino Unido, Portugal, Canadá, Alemania, Francia, Estados Unidos, y bueno, ahí ustedes ven que en América ya tenemos un caso confirmado en México y 2 casos confirmados en Argentina. Entonces ya ya ha entrado en las Américas y podría en algún momento entrar, por supuesto, es posible, pero lo importante es que deberíamos ser capaces de contenerlo. Ahí a la izquierda ustedes ven los casos que todavía están en estudio. Perú, han puesto un caso sospechoso en Perú, pero ahí el doctor Donaire ya le va a dar unas más especificaciones. Todavía no hemos encontrado casos de varicela, hemos encontrado casos de mano de pie boca, que nos lo han reportado y está bien porque ante la sospecha es mejor pecar en exceso que pecar en defecto. Entonces, la viruela del humano, ¿cómo logró ser controlada? Y no solamente controlada, sino es la única enfermedad infecciosa que ha logrado ser erradicada, con alta sospecha diagnóstica, con contención de brotes y vacunación en anillo, y bueno, al final también con vacunación masiva, obviamente, ¿no? Ahorita deberíamos poder hacer lo mismo con la viruela del mono. Un potencial obstáculo es obviamente la falta de diagnóstico, que ya les digo que en las próximas semanas estamos esperando un lote de reactivos para poder distribuir, y el acaparamiento de las vacunas, que sabemos que los países que tienen más recursos, de manera muy poco inteligente, acaparan las vacunas, cosa que la epidemia se propaga y luego a ellos les afecta más. Esto es muy poco inteligente, pero todavía sigue siendo. Ahora, nosotros estamos esperando que nos llegue un lote, aunque sea pequeño, pero que nos llegue. ¿Por qué? Porque la principal estrategia de contención en este caso no es la cuarentena generalizada, no es cerrar los comercios, no. En este caso la estrategia es otra. Es lo que se llama vacunación en anillo. Yo tengo un caso, lo identifico, lo confirmo, vacuno a todos los contactos y vacuno a todos los contactos de los contactos.
esa es la mejor estrategia para, y obviamente los aíslo. Entonces, esa es la mejor estrategia para hacer la contención y ya hay evidencia de que funciona bien. Entonces, ¿cómo nos podemos preparar mejor? Conocemos los síntomas, ahorita les van a explicar un poco más de la clínica. Ya conocen que el modo de contagio principal es el de contacto, pero podría ser también gotitas y podría ser aerosoles, por lo que el personal que está en contacto con esos pacientes tiene que tener protección respiratoria y completa también, o sea, estamos hablando de N95 también, ahorita les van a explicar un poco más de eso. O sea, la bioseguridad en este caso debe ser completa. La implementación del diagnóstico, que debemos estar haciendo en las próximas semanas, apenas nos lleguen los reactivos diagnósticos, y la posibilidad de tener vacunas para esta estrategia de anillo, que también estamos esperando que nos lleguen en los próximos días. ¿Qué hacer ante la sospecha? Aislamiento inmediato del caso sospechoso y de sus contactos hasta hacer la investigación epidemiológica correspondiente. Ahora les van a explicar cómo van a tomar la muestra y la notificación epidemiológica. Entonces, yo creo que estamos en otro escenario distinto al SARS. Hay que estar muy pendientes, hay que estar muy conscientes del riesgo, pero felizmente esta vez sí deberíamos ser capaces de controlar muy adecuadamente este reto que se nos viene, este desafío. Entonces, muchas gracias. Las preguntas las guardamos para el final y ahora les van a explicar un poco más sobre la clínica. Gracias. Doctor Donaire. Un minuto, por favor, estoy presentando la presentación. Ok, para continuar con la presentación, vamos a hacer alguna revisión rápida de las características clínicas de esta enfermedad, como ya lo mencionó la doctora Levy. Es que es un virus que se ha descubierto en el año 1958 y como menciona, hay bastante ya información sobre esta enfermedad. Sin embargo, la presentación atípica que se ha presentado en estos momentos en Europa está volviendo a dar una mirada respectiva a este virus, ¿no? No vamos a detallar un poco en la parte taxonómica, ya se vio específicamente sobre esta familia Coxvirus. Esta es la imagen en realidad del virus para poder tener en relación el certificado de los ortocoxvirus a los cuales pertenecen y el impacto que pueda tener principalmente a nivel de la dermis, ¿no? Donde que va a ocasionar principalmente todo. Es importante resaltar algunos aspectos que han sido discutidos para poder entender el cuadro clínico que pueda presentar, ¿no? Primero, entender que esto es una enfermedad zoonótica, ¿verdad? Y eso recalcar recalcar en ese contexto. Entonces, la infección humana se ha producido, sí hay evidencia ya de circulación en zonas endémicas y también de infecciones importadas en varios países, principalmente los que tienen mayor afluencia o contacto con el agua. En muchos de los casos se han presentado en pacientes inmigrantes del África y en sus contactos en las diferentes localidades. Entonces, acá hay que tener el impacto que hay varios mamíferos que son los reservorios, principalmente roedores, como las ratas gigantes o las ardillas, y los monos también son los primates no humanos que son afectados de este virus.
infección ya se ha mencionado. Resulta más del contacto directo con cualquier tipo de fluido de estos animales o contacto directo con las lesiones vesiculosas o incluso hasta restos sanguíneos han encontrado al manipular los animales, y en relación a los humanos también se da. Principalmente el modo de transmisión es la transmisión directa con estos fluidos. También hay una transmisión aérea y por gotitas, sin embargo el papel todavía no está bien dilucidado. Hay la posibilidad de esta forma de transmisión, si las hay, y en muchos de los pacientes el diagnóstico también se ha realizado aislando el virus de vías respiratorias altas. Un riesgo para las zonas endémicas del África, específicamente la manipulación de estos animales al momento de comer la carne no tan cocida y manipular los fluidos correspondientes de estos animales infectados, ¿no? Entonces, y para varios aspectos de la transmisión, principalmente en humanos, la fuente es desconocida en algunos casos, ¿no? Solamente tienen el antecedente de contacto directo con algunos animales o con personas que hayan resultado positivas. La transmisión de persona a persona principalmente se da a través de las gotitas respiratorias infectadas por un contacto directo o de menos de 2 metros. Las lesiones de la piel es la fuente más principal que está relacionada a la transmisión, y también por comites, o sea, objetos contaminados, ya el uso de ropa de cama, el uso de ropas de baño, es muy importante de alguna otra manera tener en consideración, y actualmente se está dando una mirada específicamente para esta explosión de casos que se ha presentado en un grupo cerrado específicamente en Europa, en varios países de Europa, ¿no? Entonces los trabajadores de salud, por lo tanto, como parte del examen que viene realizando las personas, también hay que considerarlo dentro de estos grupos de riesgo a poder tener la transmisión, al igual que las personas aledañas que viven dentro del hogar del paciente que presenta esta enfermedad. Pero sí, los estudios están encontrando que la transmisión persona a persona es muy limitada. O sea, no está, el factor el RO es muy bajo en esta forma de transmisión de esta enfermedad. Es necesario también resaltar estos aspectos, ¿no? Que hay pródromos antes de presentar el cuadro clínico. Y el intervalo desde la infección hasta la aparición de los síntomas generalmente es de 1 a 2 semanas, o sea, de 6 a 13 días. Pueden haber intervalos que pueden llegar hasta la 3ª semana de un periodo prodrómico, y una vez instalada la enfermedad se va a dividir en 2 fases. El periodo de invasión, que son los primeros 5 días con síntomas generales como fiebre, cefalea, linfadenopatía. A diferencia de otras enfermedades exantemáticas, se relaciona bastante con linfadenopatía dolorosa, dolor general o dolor de espalda, mialgias y fatiga. Y una fase eruptiva, que es la fase dérmica específicamente, que se caracteriza por la aparición 1 a 3 días después del inicio de síntomas de lesiones en diferentes partes del cuerpo. Generalmente, al similar a la varicela, comienza en la cara y se va extendiendo al tronco y a las extremidades. Las lesiones son pápulo-vesiculosas, que se van a extender y en algunos casos llegan a ser pustulosas. Estos son seguimientos de 2 pacientes por biología molecular, donde se ha tomado específicamente el PCR en varias muestras biológicas: sangre, vías respiratorias altas, orina, las lesiones dérmicas que se han considerado. Entonces se ha encontrado el virus en todas estas muestras, ¿no? En las lesiones dérmicas es donde se encuentra mayor, probablemente, un número mayor de virus en relación a las vías respiratorias altas y a la sangre, pero que se ha encontrado en los 3 fluidos es factible para poder entender y cuál es la presencia o persistencia durante el tiempo. En las lesiones dérmicas probablemente vamos a tener mayor presencia del virus por mayor tiempo posible. Un reporte de casos, por ejemplo, de una transmisión zoonótica en los Estados Unidos se ha descrito, ya para poder ver también que no solamente de persona a persona, sino que en algunos sitios puede llegar y puede incluso tener reservorios en determinadas zonas. Específicamente en los Estados Unidos se reporta este caso a razón de la infección de un
perro de pradera, ¿no? Entonces, una niña caucásica de edad escolar hospitalizada por aparición de adenopatías, como bien en la imagen A, ¿ya? Cervicales muy inflamadas y dolorosas, la disfagia probablemente por la adenopatía que ha presentado esta paciente, vómitos, dificultad para respirar e incapacidad para comer o beber. Esta es la forma zoonótica de presentación y en un grupo etario. ¿Qué tenía de antecedente? Que un mes antes de que pasara estas lesiones, la paciente había comprado un perrito en la pradera de Chicago y este perrito inmediatamente después de haber sido adquirido falleció. La niña hace estos cuadros de lesiones pápulo-pustulosas a nivel de palmas, piernas y plantas correspondientes. Entonces, es una forma de presentación zoonótica de la enfermedad que también se puede presentar. Vamos a hacer varias revisiones específicamente de varios datos de la forma regular. Esto es de los brotes específicamente, probablemente también de transmisión zoonótica que se realiza o que se hace seguimiento en el hospital de docente universitario Delta de Nigeria, donde casi la totalidad de pacientes fueron admitidos por lesiones dérmicas. Lesiones dérmicas pápulo-pustulosas, estos que estamos viendo son pústulas vesiculares que se presentan en miembros inferiores, o sea, como hemos dicho, aparece en cara y va extendiéndose al tronco y extremidades inferiores. A diferencia de varicela, los miembros inferiores están muy afectados. Generalmente en varicela hay poca afectación de los miembros inferiores, ¿ya? Entonces, palmas y plantas es una de las enfermedades que se va a presentar. Los cuatro síntomas más frecuentes fueron las lesiones dérmicas, fiebre, prurito y cefalea. Y la linfadenopatía que también se está presentando en este contexto. Esta es una revisión, seguimiento específicamente de 21 casos que fueron atendidos en este hospital. Para ver la cronología de grupos de hogares, específicamente, por ejemplo, este es un caso índice con 2 contactos que tuvo, para poder evidenciar que las lesiones dérmicas duraron, en algunos casos, hasta por más de 2 semanas, en otros solamente 1 semana, y hay que ver algunos datos que nos da específicamente el seguimiento de estos 3 pacientes. ¿Ya? Que el PCR, por ejemplo, por la sospecha o por la tardía respuesta, es factible que se haya encontrado ya en esta fase avanzada de la enfermedad, ¿no? El paciente ya tenía más de 2 semanas de evolución y todavía se encontró el virus en las lesiones dérmicas. En el contacto, como ya había la sospecha inmediata, al siguiente día y permaneció por más de 2 semanas la presencia del virus en las lesiones dérmicas. Y lo llamativo es que en un tercer paciente, ¿ya? Que también es contacto del primero, aparecieron la erupción dérmica, que es la barra amarilla. Durante la aparición dérmica, los PCRs fueron negativos al inicio, positivizaron después solamente 2 días y negativizaron posteriormente. Entonces, hay que tener en consideración algunos aspectos para el manejo de muestras que se pueda tener también en estos casos. Entonces, las lesiones dérmicas es la que da la visibilización de estos casos. Es este artículo, ¿no?, de Hugh Adler, donde se hace el seguimiento de 7 casos con las características de viruela que hay que resaltar en este contexto. La mayoría adultos, a excepción de uno que era menor de 2 años. La transmisión era un caso índice, 2 de ellos, y las demás fueron secundarias. La mayoría procedía específicamente de Nigeria, ¿ya? Y los contactos secundarios en el Reino Unido, básicamente que fueron del hogar. Hay que tener en consideración estos aspectos. VIH y hepatitis B fueron negativos en todos los casos. Pródromos solamente presentaron 4 de los 7. No todos tuvieron síntomas generales prodrómicos. La linfadenopatía también fue frecuente. 5 de los 7 casos tuvieron linfadenopatía. Y hay que resaltar específicamente que las lesiones, casi todos empezaron, como se había mencionado, en la cabeza, en la cara, y fueron posteriormente diseminándose a todo el cuerpo, específicamente a abarcar incluso palmas de las manos y plantas de los pies. ¿Ya? Es necesario también ver algunos aspectos relacionados al diagnóstico, en donde que se toma las muestras de sangre, ¿ya?, hisopado, nasofaringeo, y orina, en donde se puede encontrar el virus
en casi todas las muestras biológicas. ¿Ya? Es muy importante. Y como parte de la investigación, la mayoría fueron hospitalizados, y la hospitalización por el seguimiento que se hizo en estos casos fueron por más de 2 semanas, llegando incluso en algunos de ellos hasta 39 días de hospitalización. Estas son las lesiones de los casos reportados que estamos viendo. ¿Ya? Son similares a la varicela, son lesiones pápulo-vesiculosas que afectan incluso palmas de las manos y plantas de los pies, a diferencia de varicela que respeta, pero ese es en la parte teórica. Vamos a mostrar algunos casos que han llamado la alerta específicamente durante esta última semana ante la aparición de la alerta correspondiente. Como se ve, las lesiones empiezan pápulo vesiculares que pueden llegar a ser pustulares en varias partes, una erupción rápida exantemática que se produce en todos estos casos, incluso en algunos se pueden abscerar, ya como es este caso de una ecografía donde estamos viendo la absceración de una de las lesiones. Esta es otra revisión específicamente de ESCI, donde que se ve en niños y ya la costrificación de las lesiones, ¿no? Entonces, las lesiones vesiculosas, al igual que muchos de nosotros tenemos bastante experiencia, porque vemos específicamente varicela, al similar que la varicela, empieza a su forma costrosa de ya remisión específicamente de la lesión que estamos evidenciando. ¿Qué es lo que está pasando en el 2022? La alerta específicamente se pone porque se está reportando en hombres que tienen tenido contacto sexual con otros hombres. No necesariamente porque es una enfermedad de transmisión sexual, se ha denominado anteriormente. Probablemente porque hayan tenido contacto directo y que pueda estar sesgado de este contexto. Pero se está presentando una forma típica de lesión, ¿no? Entonces, ¿dónde específicamente están estas lesiones? En lesiones genitales. No están empezando en cara, sino están empezando a nivel génito o a nivel genital o perianal. Muchos de los casos han tenido proctitis y por lo tanto se está teniendo una nueva presentación atípica de estos casos que están siendo seguidos específicamente en los países europeos. Estas personas aquí acuden específicamente a centros donde que hay atención de infecciones de transmisión sexual, pero resaltar eso, la viruela del mono no es una infección de transmisión sexual, pero que en el contacto directo que pueden tener estas personas puede transmitirse a través del contacto directo o a través de los fomites o de la ropa de cama que se comparte específicamente en estos casos que se están dando la alerta correspondiente. Solamente para terminar, hay que tener en consideración los diagnósticos diferenciales que hay que tener. Y en este caso, al tener una alerta específicamente con lesiones vesiculares a niveles genitales, siempre las úlceras genitales hay que tener en consideración. Y dentro de las enfermedades infecciosas tenemos los más conocidos: herpes simple, sífilis, chancroide, linfogranuloma venéreo o granuloma inguinal. Si bien las características son completamente distintas, hay que tener en consideración y también tener básicamente un seguimiento de estos casos o una evaluación epidemiológica muy estrecha de estos casos. En relación a la sanidad aérea es muy difícil a veces tener estos datos porque los pacientes, los pasajeros, básicamente son de tránsito y de rápido andar y muchas veces podría estar mejor. En las no infecciosas, estomatitis aftosa recurrente, enfermedades de veces son enfermedades inmunológicas, trauma, carcinoma de células escamosas, reacción inducida por fármacos, entre otras. Y dentro de las enfermedades exantemáticas sí hay que tener en consideración estos cuadros, porque en realidad eso sí podría estar visibilizándose incluso de manera en la evaluación que se pueda tener rápido en los pasajeros que se va a tener, ¿no? Es muy conocido que el RAS difuso, incluso que afecta palmas y plantas, se va a encontrar en la sífilis, principalmente en la fase secundaria. Una característica principal del secundarismo sifilítico son las lesiones dérmicas, muy típicas en este caso. La varicela per se mismo, actualmente estamos teniendo casos reportados, en muchos se está confirmando varicela. El herpes diseminado, generalmente en personas inmunosuprimidas, molusco contagioso. Hay otros poxvirus que también hay que tener en relación. Las infecciones micóticas diseminadas, infección gonocócica diseminada, que hay que tener en consideración. Y en los casos de proctitis, gonorrea, clamidia y herpes simples, que hay que tener en consideración.
Y para finalizar, en relación al diagnóstico laboratorio. Este es en el marco de un plan de contingencia que estaba realizando el CDC de los Estados Unidos, donde que evaluaba específicamente qué estrategia de diagnóstico se tiene, y cuál sería la más aplicable y cuál sería la preferencia específicamente de los diferentes estados de vigilancia. Y se evalúa a través específicamente de estas herramientas. La reacción en cadena de polimerasa, que es factible de que incluso hay algunos laboratorios comerciales que podrían implementarla, y esta es la prevalencia. Específicamente el Estado federal es el que va a tener la mayor uso de estas pruebas. La serología también, que está reservada, la serología y el cultivo de histopatología para laboratorios especializados de salud pública, específicamente en los Estados Unidos a través del CDC. Entonces, es las herramientas que vamos a tener en consideración a este diagnóstico. Y solamente para cerrar, ustedes que son de la sanidad, si bien se está hablando en las noticias de muchos casos, esta semana hemos tenido varios casos. Por ejemplo, vamos a empezar el sospechoso 1. Okay. Por ejemplo, ya hemos tenido entre el 20 y 24 de mayo del 2002, hemos tenido varios casos. Por ejemplo, este primer caso de un paciente que es captado en una clínica privada y es enviado a su domicilio, en la cual se ha hecho varios estudios, ¿ya? No tengo acá las imágenes, acá no está, pero que en este caso puntualmente el paciente presentó fiebre no cuantificada, malestar general o dimorfagia, rash y palmas inflamadas. Esto es lo que llamó la atención a los clínicos y por eso nos llamaron, y también lesiones pápulo-costrosas. No habían vesículas y es factible que esto hay que tenerlo en consideración, ¿no? Ya sabíamos que por la clínica no correspondía, y ¿qué se encontró en este caso? Se encontró un enterovirus que al final fue secuenciado y encontramos Coxsackie virus A.6. Ya ese fue específicamente el primer caso que ya se descartó. El segundo caso es otro paciente específicamente con lesiones papulares y pustulares, costrosas y vesiculares, asociado a fiebre, prurito, mialgia y edinofagia, ¿no? Entonces, la primera posibilidad probablemente varicela, porque no había un antecedente epidemiológico claro. Estas son las lesiones de la paciente, ¿ya? Pápulo-pustulares, polimorfismo que estamos viendo acá, costrosas, es característico de la varicela. Actualmente se ha confirmado específicamente en este caso varicela. Un tercer caso es es otro paciente de 15 años de edad que vive en el Callao, ¿ya? Que también presentaba fiebre, malestar general, lesiones papulares, pustulares, costrosas, vesiculosas, inician en cara y se extiende posteriormente al cuello, cuero cabelludo y tórax. Vamos a ver las imágenes, ¿ya? Las lesiones papulopustulares de este jovencito, que tenía antecedentes de ser bisexual, y por lo tanto la alerta de investigación se corrió con este caso, ¿no? Pero respetaba pies, solamente una lesión individual en uno de los pies, pero plantas libres. Así en la mano también se presentó una vesícula en la mano, y esto hacía suponer que podría tratarse de un caso, ¿no? Ya se descartó este caso, salió varicela también positivo. Doctor. Sí. Sí, disculpe, lo que pasa es que en la imagen no se visualiza nada, la pantalla está en negro. A ver un ratito, ahora vamos a ver el tema del... Vamos a ver. A partir del segundo caso tenemos vamos a ver este caso. Ya, este es el tercer caso que le mencionaba, ¿ya? Con síntomas, las lesiones que están viéndose, por favor, ahí está este paciente, que tenía 3 días de inicio, ¿cuánto? 27, 6 días de enfermedad, ¿ya? Y estas son las lesiones que presentaba el paciente. Todo en la cabeza, tronco y extremidades, ¿ya? Respetaba las plantas
¿ya? Sin embargo, había una lesión en la parte dorsal del pie, había lesiones en palma de la mano, y eso es lo que hizo alertar en este caso. Al final resultó positivo varicela. Vamos a dejar ver otro caso. Este es el segundo caso que les mencionaba, que también trata... Segundo caso. Este es el segundo caso que se mencionaba. Mujer de 39 años, ya con las lesiones que se había descrito, ¿no? El polimorfismo que se ve en tronco, que resultó ser varicela. Entonces, es muy importante entonces en ese contexto resaltar. Actualmente tenemos varios casos en investigación. Hay uno en Fibra que ha mandado la alerta, probablemente por la clínica que nos han compartido no corresponda a un caso. Tiene más de 2 semanas de enfermedad del caso, que solo tiene un antecedente que trabaja en Ecuador de mozo, pero que tiene pancitopenia severa el paciente, ¿no? 70 años, es factible que está dentro de la investigación de neoplasias ocultas para ver carcinoides, tumor carcinoide específicamente, y adicional a ello, este caso está siendo investigado, las muestras están siendo enviadas, probablemente también porque vive con bastantes animales, descartar riqueza como una enfermedad también puntual que hay que tener en consideración. Voy a dejar ahora el tema para la exposición del licenciado Yanilucho, referente a manejo de las muestras biológicas. Pero si estoy conectado, ¿y su embajada no les ayuda en esos casos? No, o sea, yo me imagino que al momento sí lo ha tenido. Ya ven, seguro. Ay, antes No, no, ya no tengo. Buenos días. Yo le voy a hablar sobre la atención y manejo y transporte de las muestras para diagnóstico de viruela del mono. Con respecto a la atención, hay que tener bien en cuenta que esto cruza por tener en cuenta algunos parámetros, ¿no? Sobre todo la bioseguridad, ¿no? La bioseguridad, la correcta obtención de muestra para un óptimo resultado y bueno, y las precauciones que siempre se debe tener, ¿no? En el transporte para que lleguen en óptimas condiciones al laboratorio. Como hemos visto, unos puntos claves, el objetivo de la respuesta mundial a este brote de viruela es que en varios países el objetivo es detener el brote, ¿no? A cualquier persona que cumpla la definición de caso sospechoso de viruela se le debe ofrecer la prueba, no hay que negar, no creo que no se, principalmente es accesible a la obtención. Bueno, tiene sus particularidades, no son muestras que normalmente se toman en el laboratorio, ¿no? Al igual que ocurrió con el COVID, que no era, al comienzo no era la isopona sorpresa, no era una muestra común, pero luego se fueron adaptando y bueno, pudieron cumplirse los objetivos con respecto a la obtención de muestra. El tipo de muestra recomendado para la confirmación es el material de lesión cutánea. Esa es la muestra principal con la que debemos contar, ¿no? Allí vamos a poner el virus o el material genético del virus, ¿no? Y se usa para esto hisopo, ¿no? Hisopos tanto del exudado de la lesión como de la piel más de una lesión o costras de la lesión. La confirmación por laboratorio mediante pruebas de biología molecular, NAT, ¿no? Que es la prueba de amplificación de ácidos nucleicos, y PCR. Todas las
manipulaciones de muestras de casos sospechosos, probables o confirmados de viruela deben llevarse a cabo de acuerdo a un enfoque basado en los riesgos. ¿Qué significa esto? Que debemos tener presente con respecto a la bioseguridad, ¿no? Al momento de tomar la muestra. Esta bioseguridad incluye la preparación antes de la toma de muestra, en la misma toma de muestra y posterior a ella. Bueno, eso ya lo mencionaron, pero bueno, es para poder recordar que es un virus ADN de doble cadena, de género Orthopoxvirus, de la familia Poxviridae, y que causa enfermedades en humanos y en animales, ¿no? Otras especies patógenas para los humanos, tenemos el virus de la viruela, ¿no? Viruela bovina y el virus de la viruela que ya ha sido erradicado. Ahí tenemos tenemos un objetivo, por lo tanto, ¿no? Nuestra misión es que justamente evitar que esta enfermedad se propague, ¿no? Y tenemos todas las armas suficientes, las herramientas suficientes como para poder controlarla. Y además también tenemos el conocimiento, ¿no? Y ahora un poquito más de afianzarnos con respecto a la atención para tener un diagnóstico correcto y oportuno. La detección inicial, bueno, de esta viruela de mono, definitivamente se pudo observar en monos, ¿no? Pero también se encuentra, ¿no? Y en mayor cantidad, probablemente, en roedores, y su reservorio del virus es indeterminado. La presentación típica de la enfermedad ya lo explicaron muy bien, un prodrómico, febril seguido de desarrollo progresivo del exantema clásico, con lesiones induradas y umbilicadas en cabeza, cara y progresa hacia las extremidades y el tronco. Tenemos lesiones que vamos a encontrar en la muestra, ¿no? Lesiones de máculas, pápulas, vesículas, pústulas y costras, ¿no? Que se originan de 2 a 4 semanas, ¿no? De iniciar la enfermedad. También hay heridas o úlceras en la boca y área genital. Este es un esquema de lo que podemos visualizar, ¿no? en el paciente al momento de obtener la muestra, ¿no? Podemos encontrar las máculas, ¿no? Que es una modificación del color, ¿no? La lesión invisible pero no palpable, ¿no? Tenemos pápulas, ¿no? Pero básicamente lo podemos encontrar y obtener la muestra ya sea de pústulas, principalmente de vesículas y ampollas, ¿no? Que viene a ser la unión de varias vesículas, ¿no? En estas formas son las formas características que podemos obtener la muestra, ¿no? ¿Cómo se va a indicar la prueba? Principalmente en base a los factores clínicos, definitivamente, y epidemiológicos. La variedad de afecciones y presentación clínica es atípica, ¿no? Hay una variedad, ¿no? Una variedad de presentación. Como pueden observar en las fotos que nos han presentado, se puede hacer un diagnóstico diferencial, definitivamente, porque de ahí podemos concluir que no corresponde o sí corresponde, o posiblemente corresponde a la enfermedad, ¿no? Enfermedades como virus de simple, virus de zóster, ¿no? Un poco contagioso, enterovirus, sarampión, el mismo escabiosis, no sarna, sífilis, otras infecciones bacterianas, ¿no? De la piel, alergias a medicamentos, ¿no? Y otros virus, ¿no? Relacionados con el virus de la viruela del mono, ¿no? También chancro, ¿no? Chancro de viruela. En sí, entrando al tema, con respecto a la obtención, envío y almacenamiento de muestras, estas deben cumplirse procedimientos estandarizados para la obtención de muestras. Se sugiere que tengan estandarizado este procedimiento, ¿no? Nosotros, bueno, aquí le vamos a proponer, ¿no? una estandarización, lo tenemos en un documento que está en discusión actualmente sobre cómo es el procedimiento de la toma de muestras. Debe además cumplir adecuadamente con el procedimiento de colocarse y quitarse el equipo de protección personal. Eso es muy importante, ¿no? Como dije hace un momento, que hay que hacer una evaluación del riesgo y debemos planificar esta obtención de muestra, ¿no? Dentro de esta planificación tenemos que tener claro cómo colocarse y quitarse el equipo de protección personal. Porque como hemos visto, es una enfermedad que
normalmente o mayoritariamente se transmite por contacto. No quita que también es posible que se pueda transmitir, ¿no? por aerosoles, ¿no? Entonces también tenemos que prevenir todas estas vías de transmisión. Usar precauciones estándares, ¿no? El lavado de manos es muy importante, antes, ¿no? Antes de colocarse los guantes y después de colocarse los guantes. Y evitar generación ya en laboratorio, por ejemplo, con aerosoles infecciosos, ¿no? Bueno, el desinfectante principal, bueno, tenemos a la lejía 0.5%, ¿no? Bueno, dependiendo de la concentración de la lejía, más o menos en la figura se puede observar, ¿no? Cuánto es la proporción entre la lejía y agua que debemos tener, ¿no? Y la recomendación es que sea preparado, ¿no? Usado lo más pronto posible, ¿no? Después de haberse preparado. Otros desinfectantes no se los voy a contar nada, pero los materiales, tenemos que tener tubos de extracción de sangre vacío, como vemos principalmente para el diagnóstico diferencial, ¿no? Sin anticoagulante o con gel separado, ¿no? Hisopos de lacrón o poliéster, medio de transporte viral. Aquí también, al principio, en los primeros días, ¿no? Como 2 días antes que se diera la alerta, había observaciones que no debe transportarse en medio de transporte viral, ¿no? Pero definitivamente esto se ha corregido, la OPS se ha agregado, además del medio del tubo seco en medio de transporte viral, ¿no? Para fines de conservación del ADN del virus, lo recomendable y cómo estamos aceptando las muestras es que estas llegan en un medio de transporte viral. El medio de transporte viral es el mismo que se usa para COVID, es el mismo medio de transporte viral, ¿no? Que tiene componentes tiene antibacterianos, tiene antibióticos y medio para que se conserven las estructuras virales. También necesitamos agujas, ¿no? Para el sistema vacío, capuchón, ¿no? Capuchón o holder, llamado, ¿no? Los capuchones para contener la aguja, ligaduras, algodón, alcohol, venditas adhesivas o esparadrapos, ¿no? Que colocamos a los pacientes cuando obtener la muestra de sangre, hoja de bisturí o aguja hipodérmica para punzar la lesión, ¿no? Las vesículas. Caja para el desecho de puntos cortantes, campo quirúrgico descartable, envases para transporte de posible embalaje, ¿no? Refrigeradores. Además, dentro de los equipos de protección personal, tenemos mandil, gorro, calzado descartable, guantes. Aquí es muy importante, como es una enfermedad transmitida por contacto, debemos colocarnos doble par de guantes, ¿no? Protección facial o lentes protectores, ¿no? No, debe ser sí lentes protectores o protector facial simplemente, pero la idea es cubrirse la totalidad del rostro, y respiradores en el 95 o equivalentes. Bueno, son las lesiones, en el caso de, bueno, la transmisión por contacto, porque vamos a estar expuestos, ¿no? a los fluidos, ¿no? O secreciones. Y también pues, es posible que estemos en contacto con el aerosol y considerar, ¿no? También la transmisión mediante fomitos, ¿no? No es esto no es para las gráficas, el trabajo no son del mono, pero les quería colocar acá para que tengan presente que en el momento de obtención de muestras debemos considerar estos factores, ¿no? Y principalmente la muestra, ¿no? De las lesiones, ¿no? De varias partes del cuerpo, ¿no? Colocados con las lesiones en un solo medio de transporte viral, ¿no? Sobre todo aquellos que se refieren al fluido y a la propia lesión de esa enfermedad, ¿no? que es originada por la enfermedad. Si tuviésemos costras, ¿no? Deberíamos colocarlo en otro medio de transporte viral. El tipo de muestra recomendado para la confirmación del laboratorio es el material de la lesión cutánea, ¿no?
incluidos los hisopos de la superficie de la lesión y o exudado, la piel desfacelada de más de una lesión o las costras de la lesión. Esa es la muestra ideal, ¿no? Para esto tenemos que frotar vigorosamente la lesión con la finalidad de obtener, bueno, ADN viral. Ese es el objetivo, porque la prueba que se va a realizar es por PCR. Se pueden usar hisopos secos, como hisopos colocados en transporte viral. Se deben recolectar 2 lesiones del mismo tipo en un solo tubo, preferiblemente de diferentes lugares del cuerpo y que difieran en apariencia, ¿no? Así que difieren en apariencia mejor, tenemos más variedad de muestras, ¿no? Además de una muestra de la lesión, se recomienda la recolección de un hisopo nasofaringe, como una muestra de COVID. Sin embargo, los datos sobre la precisión de este tipo de muestra para el diagnóstico son limitados para la viruela del mono. O sea, la sensibilidad, se refiere a que la sensibilidad es menor, ¿no? para el diagnóstico. Y las pruebas para detectar la presencia de la viruela del mono deben realizarse en laboratorios debidamente equipados, por personal capacitado, ¿no? Y con procedimientos técnicos y de seguridad pertinentes, ¿no? Que deben conocer o deben prever todas las condiciones de seguridad, ¿no? Otras consideraciones para la obtención de muestras: se considera que la obtención de tipos de muestras adicionales para fines de diagnóstico diferencial, ¿no? Otras muestras, ¿no? Muestras, sobre todo la muestra que estamos solicitando de sangre, ¿no? Suero. Muestras como orina, semen, hisopado rectal, o genital, según presentación clínica, no están destinados a fines diagnósticos, sino que pueden ser destinados a entornos de investigación, ¿no? La vacunación reciente puede interferir con las pruebas serológicas, ¿no? Y la detección de anticuerpos en plasma o suero se debe usarse solo para el diagnóstico de la viruela del encima, ¿no? Solamente para este caso, ¿no? Entonces no debe usarse solo para el diagnóstico, ¿no? No es concluyente, mejor dicho, la detección de anticuerpos en plasma o suero. Las muestras deben almacenarse refrigeradas, todas deben ser refrigeradas, en todos, si es que pasan los días, deberían mantenerse en congelación, ¿no? Cuando hablamos de congelación, estamos hablando de menos 20 grados centígrados, ¿no? A menos, ¿no? Esto, luego de obtenerse las muestras, en el transcurso de 1 hora, esto debe procederse a refrigerar, ¿no? Y a congelarse en caso de que tengan 7 días luego de la refrigeración, ¿no? El ADN viral presente en el material de la lesión de la piel es relativamente estable, ¿no? No por ello vamos a descuidar la muestra, ¿no? Y se mantiene muy bien en ambientes oscuros y frescos. Lo que se puede considerar cuando la cadena de frío no es fácilmente disponible, pero no se recomienda el envío a temperatura ambiente, o sea, siempre tiene que ser enviado a refrigeración por los componentes que normalmente usamos, ¿no? Las cajas, ¿no? Con refrigerante, ¿no? Debe evitarse los ciclos repetidos de congelación y descongelación porque pueden reducir la calidad de la muestra. Tal vez suele que está de menos 20 y luego de 2 a 8 grados, luego volver a congelarlo, no es recomendable. No es recomendable el aislamiento de virus como el COVID, por ejemplo, y otros virus, ¿no? que causan epidemias y brotes, porque obviamente vamos a reproducir demasiados virus, y eso es lo que no queremos, justamente lo que no queremos. Cuando se requiere el uso de una centrífuga para un procedimiento, se debe usar una copa de seguridad, ¿no? En el caso de que se vaya manipulando el virus, cuando ya se abierto el tubo, por ejemplo, de sangre. En caso de los tubos de extracción, en este caso no es necesario porque tiene su propio tapón cada tubo, ¿no? Y lo que recomendamos la toma de muestras de mal vacío. Las recomendaciones para disminuir los riesgos, ¿no? Se deben mantener o dar cumplimiento de las precauciones estándar de contacto y por botas, ¿no? Entre lavado de manos, uso de mascarillas, ventilación de ambientes, desinfección de superficies, así como el aislamiento de los casos sospechosos, probables o confirmados por 21 días desde la fecha de inicio de síntomas hasta la resolución del exantema vesicular, ¿no?
Como sabemos, todas las precauciones que podemos tomar antes de usar el equipo de protección personal es el último recurso que tenemos, el uso del equipo de protección personal. Entre ellos está la eliminación, sustitución, control de ingeniería y control administrativo, ¿no? En caso que en este rubro tenemos lo que estamos realizando actualmente es la capacitación del personal. Y bueno, como le dije en su momento, hay que tener en cuenta el uso adecuado del equipo de protección personal, ¿no? Para tomar la muestra, debemos quitarnos todo lo que son joyas, ¿no? Debemos obviar el reloj, teléfono, ¿no? Lapiceros, excepto aquellos que vamos a usar para rotular los tubos, ¿no? Para el envío de muestra. Y tener un traje o ponerle una ropa de faena, no sé, no es recomendable tener ropa de casa para tomar la muestra. En caso de pacientes hospitalizados, pasar a una área donde podamos colocarnos las muestras, ¿no? Si es posible, ¿no? Y si se cuenta con otro personal adicional que pueda apoyarnos, se podría, ¿no? Otra persona también apoyar como supervisar o visualizar cómo se coloca el equipo de protección personal. Iniciar el procedimiento para ponerse el equipo de protección personal, ¿no? El lavado de manos es muy importante, ya saben bien las técnicas, hemos venido pasando con un brote de COVID, por lo que es muy importante el lavado de manos. Colocarse el primer par de guantes, colocarse un mandilón desechable, ¿no? Este mandilón debe permitir, debe evitar que pasen las secreciones, los fluidos. Colocarse la mascarilla facial, o respirador, en este caso sería respirador. Colocarse una careta protectora, ¿no? Y gafas protectoras en caso sea que se cuente, ¿no? Pero principalmente es la careta protectora, ¿no? O protector facial, ¿no? Luego colocarse el siguiente par de guantes. Es preferible que este par de guantes, ¿no? Encima pueda cubrir también el puño, ¿no? El puño del mandil. Esta es una de las guías que se utilizaron para lo que es el ébola, porque bueno, también es una enfermedad que se puede transmitir por contacto. Pero definitivamente no estamos en el mismo caso, ¿no? En ese ébola, definitivamente. Los pasos para quitarse el equipo de protección personal, ¿no? Tenemos en primer lugar lo primero que tenemos que hacer luego de obtener la muestra, lo primero es quitarse el guante, ¿no? El guante externo hay que desecharlo, ¿no? De manera segura, ¿no? Vamos a ver en el paso 12 la técnica donde cómo retirar adecuadamente el primer guante. Es muy importante este paso porque si hemos estado en contacto con el paciente, el primer guante es el que está, ¿no? Contaminado. Debemos tener una preparación para obtener la muestra, es decir, tenemos que asegurar que tenemos a la mano recipientes para desechos infecciosos en las áreas donde vamos a proceder a la obtención de muestra. También al momento de quitarse el equipo de protección personal, también tenemos que tener disponibles, ¿no? Ya sea ya las bolsas para desechar, ¿no? O si no, los tachos, ¿no? Para poder desechar correctamente ese equipo de protección personal. Luego de quitarse el primer guante, debemos higienizar la mano con los segundos guantes puestos, ya sea alcohol 70 o alcohol gel. Luego de higienizarse la mano con los guantes, hay que sacarse el mandil, ¿no? Primero hay que sacar el nudo, ¿no? Con muchos cuidados, tocar la mayor parte de la vestimenta, y después, después de sacar el nudo, ir sacando el mandil poco a poco hasta que ésta salga, ¿no? Sobre todo que sea de adentro hacia afuera, ¿no? Y desechar de manera segura
volviendo el mandil, ¿no? También, ¿no? De la parte interna, ¿no? Del mandil hacia la parte externa. Luego, la base de la mano, del mismo modo como dijimos, como alcohol gel o alcohol. Posteriormente a retirarse el equipo de protección ocular, ¿no? O el protector facial, ¿no? Tirando de atrás, tirando de las cuerdas que sostiene el protector facial, de atrás hacia adelante, ¿no? Y desecharlo de manera segura o colocarlo en una bolsa en la cual nos podemos desinfectar y volver a usarlo. Volver a lavarse las manos, ¿no? Como ven ustedes, higienizarse las manos es muy importante en cada procedimiento. Para quitarse el respirador, ¿no? Y del mismo modo, de la parte de atrás hacia adelante, ¿no? Y luego de esto, higienizarse de nuevo la mano. Sacarse, si tuviésemos los cubrecalzados, quitarse los cubrecalzados, ¿no? Sin tocarse, ¿no? Sin tocar parte de nuestra ropa de trabajo. Higienizarse las manos, luego quitarse cuidadosamente el segundo guante, ¿no? El que está adherido a nuestras manos, a nuestra piel, ¿no? Acá, como vemos, hay que hacer una técnica muy importante con la finalidad de no tocar la piel. ¿Sí? Se retira una porción del guante primero y con la parte interna del otro guante quitarse el resto del guante y desecharlos, ¿no? Con un tacho o una bolsa roja apropiada, ¿no? Y finalizar el trabajo, volverse a higienizar la mano. De este modo lo podemos garantizar realmente que no hemos tenido en ningún momento contacto con los fluidos que se ha podido que pudo haber adquirido cuando han tenido contacto con el paciente. Bueno, esto, como bien sabemos, el uso del respirador es muy importante, pero no solamente es necesario contar con el respirador, sino que es también colocárselo muy bien, ¿no? Es un factor muy importante y que quizás es una de las investigaciones por las cuales hemos tenido mucho personal de salud contagiado, ¿no? Aquí, bueno, creo que en el mundo, en este caso para el virus del mono, no hay casos reportados que el tomador de muestra se haya contagiado. En caso de COVID, de la propia experiencia, cuando el personal estaba capacitado, entrenado y usaba correctamente el respirador, no hubo ningún caso. Los casos que ocurrieron después de muchos meses de iniciar la pandemia fue cuando se contagiaron en su domicilio en el transporte, pero nunca en la toma de muestra, ¿no? En este caso no creo que vayamos a tener ningún problema, ¿no? Teniendo los cuidados, ¿no? Y siguiendo las recomendaciones, ¿no? Ya sabemos que, bueno, el respirador es el N95 o KN95, o FFP2, ¿no? Que es una norma europea, o cualquier otro respirador que cumpla las condiciones, ¿no? O sean homólogos a este. Muy importante es ajustar correctamente el respirador hacia el rostro, ¿no? Mantener que sea hermético, ¿no? Que esté fijado correctamente al rostro, ¿no? Que haya dificultades definitivamente para respirar. Cuando está nuevo el respirador usado por primera vez, se procede a hacer una prueba, ¿no? Tapando el respirador con las manos y permitiendo que exista, o observando que exista una resistencia, ¿no? Al respirar. El material apropiado, como dijimos, es el medio de transporte vital, lo mismo que para el virus respiratorio, ¿no? Y deben tener con la consideración de que nunca usar mango de madera ni sopo de algodón, ¿no? Eso es muy importante porque interfiere con las pruebas moleculares. Esta parte con respecto a el momento de detección de muestra,
como debe ser una intervención planificada, en este momento, en el momento en el cual ya uno tiene colocado al equipo de protección personal, en el momento uno debe tener a la mano y no debe olvidarse de ningún de estos materiales disponibles, ¿no? Debemos tener el campo quirúrgico preparado en lugar de la toma de muestra, ¿no? Que nos va a permitir aislar algún contagio como una superficie con el material que vamos a llevar a tomar la muestra. Eso sería el primer paso, ¿no? Colocar el campo quirúrgico, ¿no? Colocar las bolsas o lugar para materiales a desinfectar, por ejemplo, ligadura, capuchón. Cuando ya se haya tomado la muestra, ¿qué vamos a hacer con la ligadura? ¿Qué vamos a hacer con el capuchón? ¿No? Eso colocarlo en otra bolsa donde se va a proceder luego posteriormente a desinfectar, o si no, colocarlo en un papel, luego con el guante colocarlo ya en una bolsa, ¿no? Pero debemos tener presente que esta ligadura, este capuchón, si es que se va a reusar, ¿no? Debemos colocarlo en un sitio, ¿no? Aparte, ¿no? Debemos también tener a la mano esparadrapo y alcohol o benditas a la mano ya cortamos, ¿no? En ese momento recién luego de haber tomado la muestra, recién empezar a cortar con los guantes, romper el esparadrapo, porque imagínense, estamos tomando y ya hemos tocado al paciente. Luego de tocar al paciente, estamos con el guante contaminado. En ese momento no vamos a tocar recién el esparadrapo y cortarlo, porque ya contaminamos todo el esparadrapo. Entonces ya debemos tener preparado el esparadrapo y el algodón, ¿no? O las velitas, ¿no? Las curitas, ¿no? Debemos estar preparados. Debemos también que estar la caja de puntos cortantes también expuesto, porque ¿dónde vamos a botar la aguja? Directamente a la bolsa no vamos a hacer eso, no podemos botar la aguja directamente a la bolsa. Tampoco vamos a sacarlo con la mano, la aguja del capuchón. Recuerden que tenemos que desenroscar. Entonces tenemos que tener también en la caja de puntos cortantes, también con la tapa abierta, no con la tapa cerrada. Porque la idea es que no tocar ya la caja de puntos cortantes, no tocarlo con el guante contaminado. Tenemos que tener una bolsa también, también expuesta, abierta. Tenemos que tener el envase secundario también abierto, con el soporte adentro del envase secundario, ¿no? Para el transporte y para colocar las muestras, o en todo caso el soporte ya disponible para colocar ahí los tubos que vamos a enviar, ¿no? Al laboratorio. Tenemos que tener disponible el alcohol o el alcohol gel también, ¿no? Y los materiales para la obtención de muestras, todos los materiales, la aguja, el capuchón, ¿no? La ligadura, etcétera, ¿no? Todos los materiales. Todo te está llamando, ¿no? Es decir, que no hemos rotulado, lo recomendable es rotularlo antes de ingresar a tomar la muestra, rotular los tubos, ¿no? Para no estar en ese momento con el guante en que hemos tocado al paciente recién rotulando, porque ahí contaminaríamos el plumón con el cual estamos tomando la muestra, el plumón con el cual vamos a rotular la muestra. Entonces, tiene que haber una planificación antes de obtener esta muestra. Lo recomendable prácticamente para esto es tener una preparación, ¿no? Que el personal se prepare un día, ¿no? Un día antes, o desde ahora se vaya preparándose para final de adquirir una destreza. La obtención del fluido, ¿no? Se debe desinfectar la lesión, ¿no? Utilizando alcohol con algodón, ¿no? Y alcohol al 70% y dejar secar, ¿no? Dejar secar antes de obtener la muestra. Usar un bisturí desechable o una aguja hipodérmica suficiente como para abrir la lesión, ¿no? Luego que esté abierta esta lesión, ¿no? Colocar el hisopo, ¿no? Y rotar, ¿no? en la base de la lesión, ¿no? Si es que tuviésemos piel, ¿no? Que es piel que se pueda obtener fácilmente, ¿no? Esfacelada, ¿no? Y o costras, colocarlo en otro medio de transporte viral. Si se encuentra, si existe la disponibilidad de otro tubo, ¿no? Con medio de transporte viral, ¿no? El líquido de la lesión se puede recoger mediante un hisopado, es decir, se puede saturar el hisopo con el líquido. Si que no hay mucha la saturación del hisopo,
debemos proceder a frotar vigorosamente la base de la lesión con el mismo hisopo o usando otro hisopo, ¿no? Podemos también frotar vigorosamente la base de la lesión, ¿no? Estos hisopos, como ya bien dije, es de poliéster o de lacrón. Y colocar los hisopos en un segundo medio de transporte no viral inmediatamente después de cada proceso, ¿no? Introducir los hisopos en un tubo que contenga de 2 a 3 mililitros, es la cantidad que normalmente contiene un medio de transporte viral, ¿no? Y finalmente cerrarlos y, bueno, posteriormente, ¿no? Es conservarlo de 2 a 8 grados centígrados, ¿no? En el transcurso de 1 hora. Como ustedes ya saben, como es una muestra de hisopado nasofaringio, ¿no? Ya que lo conocemos muy bien, somos expertos todos en compartimentos de hisopado nasofaringio, ¿no? Y la obtención de muestra es lo mismo, ¿no? A esto hay que tener en cuenta que luego de obtener la muestra, hay que, y al momento de quitarnos el equipo de protección personal, esto es el primer guante, es importante retirarse, ¿no? Al comienzo, antes de tocar cualquier otro componente, ¿no? De los materiales que usemos para la obtención de muestra. La ligadura hay que quitarle apenas, bueno, luego de introducir la aguja, ¿no? En la vena, ¿no? Y soltar la ligadura. Por eso es que tenemos que ya saber dónde colocar la ligadura, ¿no? Esta ligadura, por supuesto, no debe usarse para otro paciente inmediatamente, sin que no existe una previa desinfección, ¿no? La ligadura no debe usarse en más de un paciente, ¿no? Y luego, con respecto a la conservación y transporte de muestras, estas muestras deben transportarse en una cadena de frío, ¿no? Es posible usar hielo seco, ¿no? Si es disponible, ¿no? Pero sobre todo cuando se demora más de 48 horas en transporte. Y para esto necesitamos el triple embalaje según la norma técnica de salud de la 153, ¿no? Que se refiere a la norma técnica de salud sobre la preparación, embalaje y documentación para el transporte seguro de la sustancia, ¿no? Estamos manejando esta muestra como muestra de categoría B. Es decir, que no implica, ¿no? El máximo riesgo, no implica, entonces esta es una muestra de presión de sangre, ¿no? Esta muestra va acompañada de una ficha de investigación epidemiológica, esta ficha ya lo tienen ya, ¿no? A venir circulando una alerta epidemiológica del CDC y incluye la ficha de investigación clínica epidemiológica de la viruela del mono, ¿no? Y este es el resumen de las muestras que vamos a tener, que vamos a recibir, que estamos solicitando que se tomen. Es un hisopado de la lesión térmica, de 2 o más lesiones, preferiblemente de diferentes lugares del cuerpo, ¿no? Todas estas muestras son transportadas de 2 a 8 grados centígrados o mediante congelación, ¿no? También estamos solicitando muestras de piel de opacidad o costras, ¿no? Si que tenemos, ¿no? este tipo de muestras, además, ¿no? Y principalmente para el diagnóstico diferencial, hisopado nasofaringio y orofaringio, y sangre o suero, ¿no? Estas cantidades son, bueno, las cantidades que se ha establecido esto para la sangre, bueno, un tubo con aproximadamente 5 ml, 6, 7 ml, de acuerdo a la edad del paciente, ¿no? Y lo que necesitamos es el suero, ¿no? Un tubo de hisopado nasofaringio y 1 o 2 tubos de hisopado de la lesión. Sobre todo este es el más importante porque de ahí se va a desarrollar las pruebas moleculares para la detección de viruela del mono, ¿no? El transporte se realiza mediante este tipo de envase, ¿no? O embalaje. El triple embalaje es una norma que debemos, ya debe estar ya implementado en los laboratorios, ¿no? El etiquetado corresponde a una muestra de categoría B, ¿no? Con las siglas de las Naciones Unidas, UN 3373, ¿no?
el logo de sustancia biológica categoría B, ¿no? La flecha no es requerido, pues es opcional, ¿no? Y claro, quién lo envía, quién envía la muestra, ¿no? Y quién lo recibe, y quién recibe la muestra, ¿no? Esto es en base a refrigerados, va a haber base secundario, base primario, secundario, por afuera va a venir los refrigerantes, ¿no? Y al final ese es el tercer envase, ¿no? Envase exterior, ¿no? Siempre es recomendable, ¿no?, que todo transporte tenga un kit de derrames, que contenga material absorbente, ¿no?, en caso de algún accidente, desinfectante, base de cloro, lejía, contenedor de desechos a prueba de fugas y guantes reutilizables, ¿no? Bueno, creo que esto sería todo, ¿no? Si tuviesen alguna pregunta, estaré abierta en este momento las preguntas, ya sea por el chat o directamente quien quisiera intervenir, ¿no? Muchas gracias. Muy buenos días, le habla la doctora Amparo Llerena de Sanidad Aérea. Felicito la presentación de los 3 expositores, ha sido muy clara, muy ilustrativa, y a la vez quería hacer la consulta en relación a las actividades que hacemos en el aeropuerto. Si bien es menos probable que tengamos un pasajero que ya venga con la clínica bien florida, que ya encontremos con las vesículas, porque probablemente también al momento del embarque van a hacer la observación en su punto de origen. Y es por eso también que muchas veces cuando pasan por el aeropuerto, lógicamente pasan poco visibles y son detectados más en la parte privada, en las clínicas o en los hospitales. En este caso, por ejemplo, para nosotros va a ser un poco más difícil poder detectar si solamente lo encontramos en la parte prodrómica, porque em, para si nos basamos en el diagnóstico, en la definición del diagnóstico, ahí menciona que tiene que tener adicionalmente de la fiebre, el malestar general, bueno, las lesiones dérmicas, y eso se presenta posterior a la fiebre, generalmente de repente al tercer, al quinto día ya de los síntomas iniciales. En ese caso, nosotros solamente tendríamos que tomar el hisopado faríngeo, nasofaríngeo, porque no tendríamos lesiones, o no entraría en la definición de caso porque no tiene las lesiones. Asimismo, también otra pregunta era, tenemos 2 fichas que nos alcanzaron, la ficha clínico-epidemiológica y una ficha de laboratorio. En este caso tenemos que llenar las 2 fichas. Buen día, Amparo, ¿cómo estás? Saludos después del tiempo. En relación a las fichas, solamente se rellena una sola ficha. Como la ficha de investigación de viruela de mono demoró en salir, nosotros tenemos una ficha estándar para poder ir avanzando. En realidad no es necesario rellenar las 2 fichas, cualquiera de las 2 van a ser consideradas. En relación, claro, a los síntomas prodrómicos, la sospecha tendría que ser alta, ¿no? Y para ello ustedes tendrían que tener la herramienta epidemiológica, específicamente ver si se trata de un contacto directo, algún familiar con la enfermedad que haya presentado, o digamos que tenga el diagnóstico establecido y que empiece a hacer fiebre en transcurso del vuelo, ¿no?, para poder considerar un tema de investigación. Sin embargo, si ustedes quieren considerar a todos los casos febriles que puedan aparecer, es muy difícil y no es viable tampoco hacer en este contexto una búsqueda o rastreo general de todos los pacientes febriles. Pero sí es necesario fortalecer el tema de búsqueda de información que nos permita orientar que el cuadro febril se esté tratando de viruela de mono. En este caso son los antecedentes que pueda señalar el pasajero, ¿no? Gracias, doctor Fernando. Una pregunta adicional. Como ya tenemos más o menos los países de donde se están reportando el mayor número de casos y nosotros tenemos vuelos directos, especialmente de España y lógicamente a través de KLM que viene de Ámsterdam y que
es un punto de congregación de otros países de Asia y también de Europa. ¿Ustedes creen que sea pertinente que se tomen otras medidas en estos pasajeros, en estos vuelos? Si bien tenemos el reporte de viruela del mono en varios países de Europa, esto está centrado en un grupo particular que tiene un factor muy importante que ha conglomerado estos casos. No es que la enfermedad de viruela del mono esté diseminada comunitariamente y esté causando una gran epidemia en estos países, sino son conglomerados puntuales que están presentando la sintomatología. Y no es necesario evaluar a todos los casos que puedan estar viniendo de estos países. Ustedes creo que reciben entre 2.000 o un promedio de 2.000 pasajeros diarios de Europa, entonces sería inviable poder evaluar a todos los pacientes, ¿no? En el caso de presentar, como está diciendo, cuadros febriles durante el vuelo, sí es factible poder evaluar, pero ustedes traten de evaluar y buscar un antecedente que le ponga la fuerza o que le señale específicamente que pueda tratarse de un caso de viruela del mono o abordar adecuadamente la mejor etiología de esta enfermedad febril. Yo creo que en el aeropuerto, en el marco del cualquier enfermedad febril que venga de cualquier país, no solamente de Europa, tendría que ser abordado de acuerdo a los antecedentes epidemiológicos para el ingreso de cualquier enfermedad infecciosa que pueda proceder de lugares, no solamente de Europa. Muchas Aló, gracias, aló. doctor Fernández. Aló, buenos días. Buenos días. Buen día. Aló. Sí, te escuchamos, buen día. Aló, buenos días. Habla la doctora Berrocal de Sanidad Aérea. Justamente estaba escuchando con mucha atención la intervención de la doctora Amparito Llerena. Mire, yo creo de que hubo varios intentos de poder colocar en llegadas internacionales una pantalla, ¿no? En la cual tenían un medidor de temperatura, ¿no? Y yo creo que ahora, ante todo esto, con la experiencia de la pandemia, el control de febriles realmente es muy importante. Y hacerlo como lo estamos haciendo, si bien es cierto, es, digamos, casi efectivo porque es casi directo, ¿no? Pero a veces el factor de error es alto por el recurso humano con que a veces se cuenta y la demanda de pasajeros que llegan. A veces llegan 3 vuelos, 4 vuelos juntos y la verdad que uno no se abastece. Pero sí ayudaría bastante que se coloquen estos medidores de temperatura, ¿no? En llegadas internacionales, que son cámaras y unas pantallas, donde realmente las personas fluyen y habría una persona que estaría viendo si efectivamente se detecta uno y ya era realmente confirmar la temperatura, como se hay en tantos aeropuertos internacionales. Yo creo que acá, sé que en algunas oportunidades Lima por Partner tuvo la decisión de colocarlo porque eso también a ellos les conviene, porque eleva su nivel de seguridad a nivel de todos los aeropuertos, ¿no? Porque ellos también se miden con el resto de aeropuertos, ¿no? Que tengo que tú no tienes, y en la mayoría de los aeropuertos ya están colocando este tipo de medidores de temperatura que es a través de una pantalla, una lectora. Sería bueno retomar ese tema, ¿no? Hubo varios, como le digo, intentos de eso, tal vez, no sé, a través del MINSA con la región y que hagan un poquito recordar la importancia de hacer el screening de temperatura o detección de febriles en la llegada de vuelos internacionales, ¿no? Porque y ahora que más el aeropuerto va a crecer, va a demandar, o sea, la población en cuanto a pasajeros se va a incrementar, porque ellos también van a crecer, ¿no? Yo creo que esa sería una de las condiciones sanitarias que el Ministerio de Salud tendría que, digamos, tratar de, hasta por qué no exigirlos, ¿no? Que lo tengan. Sí. En relación al comentario, básicamente es un sustento que ustedes tendrían que hacer de la utilidad. Nosotros solamente tenemos evidencia, por ejemplo, del amplio uso de los identificadores de temperatura con lo del COVID, por ejemplo, en los centros comerciales o en los mercados, y su utilidad básicamente ha sido casi muy baja.
no te permite detectar oportunamente un caso muy puntual por varios motivos, ¿no? Entonces, y hay publicaciones al respecto, pero si ustedes tienen algún sustento adicional, creo que compete a ustedes como ente técnico ver la viabilidad o no del uso de estos detectores de temperatura, de estos termómetros básicamente digitales utilizando láser. Pero desde la evidencia que tenemos por COVID, nosotros no hemos encontrado algún sustento adicional que pueda indicarse como obligatorio su uso en este contexto, ¿no? Más lo que dependemos, creo que las estrategias están enfocadas a comunicar, a poder detectar y sensibilizar a los pasajeros, que ellos mismos puedan de alguna otra manera tener la claridad a dónde acercarse o tener los flujos establecidos de comunicación dentro de los aeropuertos para poder ellos mismos puedan acercarse a esos a través de infografías, de personal que pueda estar atendiendo. Es muy difícil, como ustedes mencionan, de evaluar vuelos de Europa, que vienen 3 o 4 vuelos con más de 500 pasajeros. Claro que va a ser muy, muy difícil, pero los esfuerzos van básicamente a comunicación. Bueno, Perdón, ante la opinión, pero la verdad, con la experiencia que tenemos en el aeropuerto, ¿no? A veces cosas se dicen y realmente cosas que se hacen, ¿no? El pasajero jamás se va a acercar a decir que está enfermo. El pasajero que llega, lo único que quiere es sacar sus maletas e irse, salir del aeropuerto. Así estén mal, ¿no? No, inclusive durante el COVID nadie se ha acercado a decir que yo tengo COVID, por favor. No, no. Eso es porque se está haciendo los controles, si tienes vacuna o tienes una prueba molecular, pero que el pasajero voluntariamente se acerque a decir, ¿sabe qué? No tengo mis vacunas, o no tengo mis pruebas moleculares, o estoy mal, creo que tengo COVID, jamás. Yo, en mis turnos, y el tiempo que trabajo en la CIA, no lo he visto. Y yo durante la pandemia he estado en el aeropuerto. Yo no he hecho trabajo remoto, yo he hecho siempre trabajo presencial. Por eso le digo, no, yo no he visto eso. Ok, como le estaba mencionando, es una decisión básicamente ustedes como ente técnico poder proponer estas nuevas normas. Sí, solamente complementar, doctora, que nosotros hemos hecho una evaluación porque esta misma consulta nos la hicieron, como decía el doctor Donaires, en centros comerciales y establecimientos públicos de acceso a grandes cantidades de personas. Y bueno, lo que dice la literatura es que específicamente para COVID, la sensibilidad de estas pantallas es menos del 20%. O sea, entre el 10 y el 20% de personas infectadas podrían teóricamente ser detectadas con esta pantalla y más bien el 80% de personas se escapan, lamentablemente, porque las pantallas no son muy sensibles, porque no todas las personas que tienen la infección tienen fiebre o tienen baja fiebre o pasan muy rápido. Entonces, o sea, técnicamente la utilidad para COVID no era muy buena. Ahora, para otras etiologías habría que revisar. Eso es lo que se refería el doctor Donaires cuando decía que ustedes tendrían que hacer el sustento técnico para ver la utilidad, ¿no? Pero para el COVID, para establecimientos públicos, nosotros la revisamos y no, lamentablemente no era útil. Habría que ver para otras infecciones, otras indicaciones, pero para COVID específicamente no servía. Yo creo que para la viruela del mono tampoco va a servir porque, como han visto, o sea, el prodromo es corto y la fiebre dura poco, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos viendo. Es un tema para seguir revisando más. Si me disculpan para aclarar, de repente para aclarar, en este momento nosotros tenemos un equipo de control de temperatura en el área de migraciones para los pasajeros que están llegando. Y efectivamente que ustedes dicen, o sea, si bien tenemos ahí el detector de temperatura, casi no hemos reportado o hemos identificado personas febriles. Y eso corrobora lo que usted dice, doctora, en relación a la utilidad en los centros comerciales. En el momento tenemos un controlador de temperatura. Lo que pasa es que a veces también hay que tener en cuenta que los pasajeros
al no querer ser intervenidos o tener problemas durante su viaje hasta llegar a sus destinos finales, lógicamente muchos incluso hasta toman antipiréticos o se ven la manera de poder evadir alguna problemática durante sus viajes. Ahora, en relación a lo que es que se acerquen o no los pasajeros, va a depender de cómo están sensibilizada la población. Al inicio de la pandemia del COVID, las personas estaban tan sensibilizadas que ante cualquier síntoma se acercaban a Sanidad Aérea a decir de que creo que tengo COVID, quiero que me hagan mi prueba, háganme mis estudios, he estado en contacto con una persona. Entonces depende del grado de que estén sensibles las personas para poder pedir ayuda al inicio de la sintomatología. Como ahora ya la pandemia lógicamente ya se ha diseminado y casi creo que la gran población ha sido de alguna manera inmunizada, entonces ya no tiene tanto interés o no le preocupa tanto las medidas. Entonces quizás por eso ahora ya la gente no se acerca tanto como al inicio. Entonces en relación a lo de la viruela del mono, al inicio, como es novedad, las personas de alguna manera van a estar preocupadas y quizás por ahí alguien se acerque. Eso puedo decirlo yo con la experiencia que vengo trabajando en sanidad aérea. Ahora, como el aeropuerto va a crecer y lógicamente se va a ampliar a una mayor instalación, no sé si sería factible que en las nuevas instalaciones del aeropuerto también coloquen ese control de temperatura, pero al momento contamos con ese equipo en el aeropuerto en llegadas internacionales. Ok, gracias, doctor. No sé si hay otra pregunta, muchas gracias por el comentario. Solamente quiero agregar respecto a la pregunta sobre el isopor, nasofaringio. Como bien dice el cuadro, está recomendado, ¿no? Si para el diagnóstico sí es factible, en adición a las muestras térmicas, ¿no? Lo que se tiene que tener es muestras térmicas, ¿no? Con solamente el isopor, nasofaringio no vamos a tener un diagnóstico, ¿no? Certero de la enfermedad, ¿no? Bueno, si alguien tuviese alguna otra pregunta. Una última pregunta, doctor, en relación a la toma de las muestras. En el caso que supuestamente detectemos un sospechoso y reúna lesiones dérmicas, tendríamos que tomar las 3 muestras, la parte respiratoria, la parte de las lesiones y la parte de suero, o suficiente con lo de las lesiones. ¿Cómo serían estos casos? Sí, la recomendación y las directivas, con las alertas, se establece que tienen que ser las 3 tipos de muestras, ¿no? De la lesión, ¿no? Nasofaringe y suero, ¿no? Por lo general también, como hemos visto en la presentación del doctor Donaires, existen otras enfermedades, ¿no? Entonces, para hacer el diagnóstico diferencial, necesitamos las 3 muestras. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. ¿Tenemos más preguntas por parte del personal asistencial o por parte del personal administrativo? Si tuviéramos una sola pregunta, por favor, porque tenemos que cerrar, tenemos otras reuniones en programación, por favor, para poder ya cerrar la sesión del día de hoy. Una consulta, el mismo MTB que se utiliza para COVID, ¿se va a utilizar en este caso? Solo para confirmar, ¿no? Sí, correcto. Los medios de transporte viral son como su nombre lo dice, ¿no? Para transportar virus. Tienen antibióticos, antimicóticos que permanecen, que facilitan que no se degrade el ARN, sea de cualquier tipo de estos virus, no ADN o ARN. Entonces el mismo medio de transporte viral que se está utilizando para búsqueda de COVID se va a utilizar para la búsqueda de la viruela del mono en estos casos. Ok. Bueno, con eso cerramos en todo caso la serie de preguntas a los expositores. Doctor Fernando Donaire, muchísimas gracias por su apoyo. Igual para la doctora Lely Solari Serpa y para el licenciado Johnny
Amado del INS. Muchísimas gracias a todos por su aporte, su apoyo a la Dirección Ejecutiva de Sanidades Internacionales, la Dirección de Sanidad Aérea y la Dirección de Sanidad Marítima. Muchas gracias, licenciada. Estamos en contacto cualquier cosa. A través del doctor Rigoberto vamos viendo la atención que amerite cuando se activen todos los sistemas de vigilancia. Muchas gracias por su presencia y por su atención en esta mañana. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias a ustedes por el apoyo, licenciados, doctores. Muchas gracias. Con esto cerramos la capacitación. Muchas gracias a todos los presentes y ya estamos en contacto para nuevas capacitaciones. Gracias.